¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes culpable cuando descansas? ¿Por qué un simple error parece capaz de arruinar por completo tu día? ¿Y por qué la vida, que debería ser una experiencia de descubrimiento, muchas veces se siente más como un examen interminable que nunca logras terminar? Carl Jung creía que una de las mayores tragedias de la existencia humana es vivir una vida que no nos pertenece. Desde la infancia somos entrenados para creer que debemos ser fuertes todo el tiempo, acertar siempre, cumplir con las expectativas de los demás y tratar cada decisión como si de ella dependiera nuestro destino. Sin darnos cuenta, comenzamos a cargar con un peso invisible, la idea de que la vida es algo extremadamente serio. Pero, ¿y si ese peso no fuera natural? ¿Y si hubiera sido construido poco a poco por valores, miedos y creencias que absorbimos a lo largo de los años? Jung observó que gran parte del sufrimiento humano nace cuando confundimos el condicionamiento con la verdad. Aquello que aprendemos a temer, respetar o perseguir termina convirtiéndose en una prisión psicológica. Como escribió Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y quizá el despertar más incómodo sea darse cuenta de que hemos pasado décadas viviendo bajo reglas que jamás elegimos. En este video exploraremos por qué has sido condicionado a tomarte la vida mucho más en serio de lo que deberías, cómo esta ilusión alimenta la ansiedad, la culpa y el miedo, y por qué la verdadera madurez no consiste en controlarlo todo, sino en aprender a bailar con la incertidumbre. Porque tal vez la libertad que estás buscando no se encuentra en cambiar tu vida, sino en aprender a verla de una manera completamente diferente. Imagina a un niño observando la lluvia desde la ventana. No está preocupado por la productividad, el estatus, el éxito o el fracaso. Simplemente observa. Hay presencia en ese instante, hay curiosidad, hay vida. Pero en algún momento del camino, ese niño aprende algo que cambiará por completo su relación con la existencia. Aprende que necesita ganarse su propio valor. Tal vez comenzó cuando solo recibía elogios por sus resultados. Tal vez cuando escuchó que debía ser fuerte. Tal vez cuando descubrió que los errores generaban críticas y los aciertos generaban aprobación. Poco a poco, un mensaje silencioso empezó a grabarse en su mente. Solo serás aceptado si cumples con las expectativas. Carl Jung comprendió profundamente este proceso. Para él, gran parte de la personalidad que desarrollamos no nace de quienes realmente somos, sino de la necesidad de adaptación. Creamos una versión de nosotros mismos capaz de agradar, impresionar y sobrevivir socialmente. Jung llamó a esta construcción la persona. La persona no es necesariamente un problema. Todos la necesitamos para vivir en sociedad. El problema surge cuando olvidamos que es solo una máscara, cuando comenzamos a creer que somos únicamente aquello que mostramos al mundo. En ese momento la vida se transforma en un escenario y cada situación empieza a parecer una evaluación permanente. Por eso tantas personas viven agotadas. No están cansadas solamente del trabajo, de las relaciones o de las responsabilidades. Están cansadas de sostener una identidad que exige perfección, cansadas de fingir control cuando están perdidas, cansadas de aparentar seguridad mientras conviven con profundas dudas internas. Lo más inquietante es que este condicionamiento es tan antiguo que rara vez lo cuestionamos. Aceptamos la ansiedad como algo normal. Aceptamos la culpa constante como una señal de responsabilidad. Aceptamos el miedo al juicio de los demás como una parte inevitable de la vida adulta. Pero Jung veía algo diferente. Creía que la psique humana enferma cuando se aleja demasiado de su naturaleza auténtica. Cuanto mayor es la distancia entre quién eres y quién crees que debes ser, mayor tiende a ser el sufrimiento interior. Piensa por un momento en tus preocupaciones actuales. ¿Cuántas de ellas realmente te pertenecen? ¿Cuántas nacieron del miedo a decepcionar a alguien? ¿Cuántas surgieron de la necesidad de demostrar tu valor? ¿Cuántas fueron heredadas de expectativas familiares, culturales o sociales que nunca elegiste conscientemente? La mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo objetivos que jamás ha examinado profundamente. Corren sin saber hacia dónde, luchan sin entender por qué,
y cargan un peso emocional enorme porque creen que todo es decisivo, todo es urgente y todo es definitivo. Pero la verdad es incómoda y liberadora al mismo tiempo. La mayor parte de las reglas que gobiernan tu mente no fueron creadas por ti. Y tal vez esa sea precisamente la razón por la que la vida parece tan pesada. Porque no solo estás viviendo, estás cargando décadas de condicionamientos que le enseñaron a tu mente a convertir cada elección en una prueba, cada error en una amenaza y cada fracaso en una sentencia. La pregunta es, ¿quién serías si dejaras de creer en esas reglas aunque fuera por un solo día? Escucha esto por un momento. La mayoría no arruina su vida por falta de capacidad. La arruina por pequeñas decisiones impulsivas repetidas todos los días. Una reacción, una emoción mal controlada, una necesidad constante de aprobación. Y con el tiempo, eso destruye respeto, relaciones y enfoque. Pero existe una forma diferente de operar, más fría, más consciente, más estable. Grabamos un video explicando cómo empezar a desarrollar ese tipo de mentalidad en la práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el QR o entra al enlace de la descripción o del primer comentario fijado. Existe una diferencia silenciosa entre estar comprometido con la vida y estar aprisionado por ella. La mayoría de las personas cree que la madurez significa cargar el mundo sobre los hombros. Cree que ser adulto es vivir en un estado permanente de preocupación, como si la ansiedad fuera una prueba de responsabilidad y el sufrimiento constante una señal de profundidad. Pero Carl Jung veía una paradoja que pocos perciben. Cuanto más intentamos controlar la vida, más nos convertimos en sus esclavos. Piensa en cuántas horas has pasado imaginando escenarios que nunca ocurrieron, cuántas noches perdiste reviviendo conversaciones del pasado, cuántas oportunidades dejaste escapar por miedo a equivocarte. La mente humana posee una capacidad extraordinaria para transformar posibilidades en amenazas. Y cuando eso sucede una y otra vez, dejamos de experimentar la realidad para vivir únicamente dentro de nuestras proyecciones. Jung observó que aquello que no enfrentamos de manera consciente termina gobernando nuestra existencia de forma oculta. Los miedos ignorados no desaparecen, toman el control detrás del escenario de la mente. Por eso una persona puede tener éxito profesional y aún así vivir atormentada por la inseguridad. Puede recibir amor y seguir sintiéndose rechazada. Puede alcanzar estabilidad y continuar temiendo al futuro. La cuestión nunca ha sido lo que sucede fuera de nosotros. La cuestión es la interpretación que hacemos de lo que sucede. Imagina a un hombre caminando por un bosque al atardecer. A la distancia ve una figura oscura entre los árboles. Su corazón se acelera, su respiración cambia, su cuerpo entra en estado de alerta. Durante algunos minutos cree estar frente a una amenaza, pero cuando se acerca descubre que solo era un tronco seco. El tronco nunca fue el problema. El sufrimiento nació de la interpretación. Gran parte de la vida funciona exactamente de la misma manera. Creamos tragedias anticipadas, sufrimos por acontecimientos imaginarios, construimos prisiones psicológicas utilizando materiales proporcionados por nuestra propia mente, y cuanto más tomamos nuestros pensamientos como verdades absolutas, más nos alejamos de la realidad. Quizá por eso tantas tradiciones filosóficas convergen en una misma idea. Los estoicos hablaban de aceptar aquello que no podemos controlar. Los maestros orientales enseñaban a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Jung, por su parte, defendía la necesidad de hacer consciente aquello que opera en las sombras de la psique. En el fondo todos apuntaban hacia la misma dirección. El problema no es la vida, el problema es la narrativa que construimos sobre ella. Cuando crees que cada error define tu valor, la vida se vuelve asfixiante. Cuando crees que debes agradar a todos los que te rodean, la vida se vuelve agotadora. Cuando crees que necesitas controlar el futuro para sentirte seguro, la vida se transforma en una batalla imposible de ganar. Pero hay algo profundamente liberador en reconocer una verdad simple. No controlas todo.
Nunca lo has controlado y nunca lo controlarás. Paradójicamente es en ese reconocimiento donde nace la verdadera paz, porque cuando dejas de luchar contra la incertidumbre, descubres que la vida no te estaba exigiendo perfección. Eras tú quien se la estaba exigiendo a sí mismo, y tal vez la mayor libertad que una persona puede experimentar sea darse cuenta de que no necesita cargar el peso de un universo entero para justificar su existencia. Después de todo, la vida nunca te pidió que fueras impecable, solo te pidió que estuvieras presente. Existe una creencia silenciosa que acompaña a la mayoría de las personas durante toda su vida, una creencia tan profundamente arraigada que rara vez se cuestiona, la idea de que si logramos controlarlo todo, finalmente encontraremos la paz. Controlar los resultados, controlar la opinión de los demás, controlar el futuro, controlar los errores, controlar las emociones, controlar los riesgos, controlar cada detalle de nuestra propia existencia. Pero hay un problema fundamental en esa búsqueda. La vida nunca fue hecha para ser controlada. Observa la naturaleza por unos instantes. Ningún árbol sabe exactamente cuántas tormentas se enfrentará. Ningún río conoce por completo el camino que recorrerá hasta llegar al mar. Ninguna estación del año intenta impedir la llegada de la siguiente. Todo fluye porque todo acepta su propia impermanencia. El ser humano, sin embargo, desarrolló una relación diferente con la incertidumbre. En lugar de aceptarla, comenzó a combatirla, y de esa guerra nació una de las mayores fuentes de sufrimiento psicológico de la modernidad. La ansiedad, muchas veces, no surge porque el futuro sea peligroso. Surge porque queremos garantizar que nada ocurra de manera diferente a como lo imaginamos. Es una lucha imposible. Haces planes para los próximos años sin saber qué ocurrirá mañana. Construyes expectativas sobre personas que tienen deseos, miedos y decisiones propias. Creas escenarios perfectos dentro de tu mente y después sufres cuando la realidad se niega a obedecerlos. Cuanto más intentas aferrarte a la vida, más se escurre entre tus dedos. Tal vez ya hayas vivido algo así. Una relación que parecía destinada a durar para siempre y terminó. Un proyecto cuidadosamente planeado que fracasó. Una oportunidad que desapareció sin previo aviso. Un camino que parecía seguro y que, de repente, resultó ser completamente diferente. En ese momento surge una pregunta incómoda. Si todo puede cambiar tan rápidamente, ¿en qué podemos confiar realmente? La mayoría de las personas responde aumentando aún más el control. Planifican más, se preocupan más, vigilan más, intentan prever cada posibilidad. Pero eso no produce seguridad, produce agotamiento, porque la mente entra en un estado permanente de alerta, como un centinela que nunca abandona su puesto. Incluso cuando no está ocurriendo nada, sigue buscando amenazas, sigue anticipando problemas, sigue creando batallas imaginarias, y así, poco a poco, la persona deja de vivir el presente para habitar un futuro que todavía no existe. La paradoja es que los momentos más significativos de la vida rara vez surgen del control absoluto, nacen de lo inesperado, de encuentros que no estaban en los planes, de cambios que parecían desastres, pero que abrieron nuevas puertas, de errores que enseñaron más que los aciertos. La vida posee una inteligencia propia que no puede organizarse por completo en hojas de cálculo mentales, y tal vez la verdadera madurez no consista en eliminar la incertidumbre, sino en desarrollar el valor suficiente para caminar junto a ella, porque existe una profunda diferencia entre ser responsable y tratar de controlar el universo. La responsabilidad significa actuar de la mejor manera posible. El control absoluto significa exigir garantías que la realidad jamás prometió ofrecer. Cuando esta diferencia finalmente se comprende, algo empieza a cambiar. El peso disminuye, la presión se debilita, la necesidad de preverlo todo pierde fuerza, y entonces aparece una sensación extraña, casi olvidada, la sensación de simplemente vivir,
no porque la vida se haya vuelto predecible, sino porque finalmente dejaste de exigir que lo fuera. Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacerse a sí mismas. ¿En qué momento dejé de ser yo? No estamos hablando de la identidad profesional que has construido, ni de las responsabilidades que has asumido a lo largo de los años. Estamos hablando de esa versión más espontánea de ti, aquella que existía antes de las exigencias, antes de las comparaciones, antes de la necesidad constante de demostrar algo a alguien. Cuando éramos niños, vivíamos de una manera muy diferente. Éramos capaces de pasar horas observando algo simple, creando historias, explorando posibilidades y encontrando significado en cosas que los adultos consideraban insignificantes. El tiempo parecía transcurrir más despacio, la vida parecía más viva. Entonces llegaron las reglas, llegaron las expectativas, llegaron las comparaciones. Poco a poco aprendimos que algunas partes de nosotros eran aceptadas y otras debían ocultarse. Aprendimos a controlar lo que sentíamos, aprendimos a no mostrar vulnerabilidad, aprendimos a parecer fuertes incluso cuando estábamos rotos por dentro. Sin darnos cuenta comenzamos a intercambiar autenticidad por aprobación. El problema es que cada vez que abandonamos una parte verdadera de nosotros mismos, algo queda incompleto. La mente sigue funcionando. La rutina continúa. Las metas se alcanzan, pero existe una extraña sensación de vacío que ningún logro consigue llenar por completo. Por eso tantas personas llegan a momentos importantes de su vida y, a pesar de haber conseguido aquello que siempre desearon, siguen sintiendo una inquietud difícil de explicar. Creían que la felicidad estaba en la siguiente meta, después en la siguiente y después en la siguiente. Pero la satisfacción nunca permanecía por mucho tiempo, porque el problema no estaba en la falta de logros, estaba en la distancia que se creó entre quienes eran y quienes llegaron a ser. Tal vez conozcas esa sensación, la impresión de estar siempre ocupado pero rara vez presente, la sensación de cumplir tareas durante todo el día y, aún así, sentir que algo esencial hace falta, como si una parte silenciosa dentro de ti estuviera intentando llamar tu atención. Y tal vez así sea, porque dentro de cada persona existe una dimensión olvidada que no desaparece con el tiempo. Simplemente queda enterrada bajo capas de obligaciones, miedos y condicionamientos. Esa parte aún desea explorar, aún desea crear, aún desea experimentar la vida sin convertirla en una competencia permanente. Pero hay algo curioso. Cuanto más envejecemos, más creemos que recuperar esa dimensión sería una señal de inmadurez, cuando en realidad puede ser exactamente lo contrario. Tal vez la madurez no signifique abandonar al niño interior, tal vez la madurez signifique reconciliarse con él, signifique recuperar la capacidad de reír sin una razón especial, de admirar lo simple, de equivocarse sin convertir el error en una tragedia existencial, de reconocer que la vida no necesita ser una batalla constante para tener significado. La sociedad suele asociar la seriedad con la inteligencia y la preocupación con la responsabilidad. Pero observa a las personas más sabias que has conocido. Muchas de ellas llevaban una ligereza poco común, no porque ignoraran los problemas, sino porque comprendían algo que la mayoría ha olvidado. La vida se vuelve pesada cuando intentamos cargarla solos, y se vuelve más humana cuando permitimos que las partes olvidadas de nosotros vuelvan a respirar. Tal vez la libertad que estás buscando no se encuentre en convertirte en alguien diferente. Tal vez se encuentre en reencontrarte con alguien que nunca debió ser abandonado. Existe un momento en la vida en el que algunas personas comienzan a darse cuenta de algo extraño. Después de años corriendo, planeando, preocupándose e intentando controlar cada detalle de la existencia, miran hacia atrás y hacen un descubrimiento desconcertante. Gran parte de aquello que parecía tan urgente nunca fue realmente tan importante. Las discusiones que parecían decisivas desaparecieron de la memoria.
Los juicios que tanto asustaban perdieron fuerza. Los fracasos que parecían el fin de todo terminaron convirtiéndose en capítulos lejanos de una historia mucho más grande. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si tantas preocupaciones perdieron su significado con el paso del tiempo, ¿por qué gastamos tanta energía cargándolas? Tal vez porque nos enseñaron a creer que la vida es una especie de misión permanente, una secuencia interminable de desafíos que deben ser vencidos, una carrera en la que descansar genera culpa y equivocarse parece imperdonable. Pero la vida real no funciona de esa manera. Nunca fue una línea recta. Está hecha de desvíos, encuentros inesperados, pérdidas inevitables y cambios que nadie puede prever. Cuanto más intentamos encajarla en un plan perfecto, mayor se vuelve nuestra frustración cuando decides seguir otro camino. Hay una profunda ironía en ello. Pasamos años intentando dominar la vida sin darnos cuenta de que ella está constantemente tratando de enseñarnos el arte de la adaptación. La felicidad no surge cuando todo ocurre exactamente como lo deseamos. Aparece cuando desarrollamos la suficiente flexibilidad para seguir avanzando incluso cuando las cosas no suceden como las habíamos planeado. Tal vez por eso tantas personas pasan décadas buscando respuestas complejas para un problema simple. Buscan la paz en el control, cuando la paz nace de la aceptación. Aceptar no significa rendirse, no significa pasividad, no significa abandonar los sueños ni los objetivos, significa comprender que existe una diferencia entre dirigir el barco y controlar el océano. Puedes elegir tu dirección, puedes ajustar las velas, puedes aprender de los errores del viaje, pero no puedes ordenar que el viento sople exactamente como deseas. Y cuando finalmente comprendes esto, algo cambia dentro de ti. La necesidad de controlar cada resultado comienza a desaparecer. El miedo constante al futuro pierde intensidad. La obsesión por la aprobación deja de ocupar tanto espacio. Dejas de tratar cada obstáculo como una catástrofe y comienzas a verlo como una parte natural de la experiencia humana. En ese momento, la vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve más ligera, porque el peso nunca estuvo únicamente en los acontecimientos, estaba en la resistencia constante contra ellos. Tal vez la mayor libertad que alguien puede alcanzar sea precisamente esta, darse cuenta de que no necesita ganar todas las batallas para vivir una vida significativa. No necesita demostrar su valor todos los días. No necesita convertir cada error en un juicio sobre quién es. La vida no te está exigiendo perfección, simplemente te está invitando a participar en ella. Y tal vez, después de tantos años creyendo que necesitabas cargar el mundo entero sobre tus hombros, sea hora de descubrir algo casi revolucionario. Puedes simplemente vivir, y eso ya es más que suficiente. Tal vez la mayor ilusión que cargamos sea creer que la vida exige de nosotros una seriedad absoluta. Durante años aprendimos a tratar cada error como una amenaza, cada incertidumbre como un enemigo y cada fracaso como una prueba de incapacidad. Pero al mirar más profundamente, descubrimos que gran parte de ese peso fue construido dentro de nuestra propia mente. La vida sigue siendo impredecible, seguirá trayendo pérdidas, cambios y desafíos, pero también seguirá ofreciendo encuentros, descubrimientos, nuevos comienzos y momentos que jamás podrían haberse planeado. La cuestión no es cómo eliminar la incertidumbre. La cuestión es cómo aprender a caminar a su lado sin perder la capacidad de vivir. Entonces, antes de terminar este video, quiero dejarte una pregunta para reflexionar esta noche. ¿Cuánto de tu dolor proviene de la realidad y cuánto proviene de las historias que fuiste condicionado a creer sobre ella? Gracias por haber permanecido conmigo hasta el final de esta reflexión. Mientras escribía este contenido, recordé una etapa de mi vida en la que creía que necesitaba tener todas las respuestas. Planeaba todo, controlaba todo y me exigía demasiado en absolutamente todo. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuanto más intentaba dominar la vida, más lejos me sentía de ella.
Fue solo cuando acepté que no todo necesita tener sentido de inmediato que comencé a experimentar una sensación poco común de libertad. Por eso, te agradezco sinceramente que hayas compartido este momento conmigo. En un mundo que nos enseña a correr sin detenernos, elegir reflexionar ya es un acto de valentía. Si este video despertó alguna reflexión en ti, deja tu comentario. Quiero saber, ¿cuál fue el condicionamiento más difícil de identificar en tu propia vida? Y por supuesto, dale like al video y suscríbete al canal. Después de pasar todo este tiempo cuestionando las ilusiones de la mente, sería una pena dejar que el algoritmo crea que no te gustó. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo en tu pantalla podría revelarte una verdad que, después de hoy, tal vez nunca vuelvas a poder ignorar.